Bueno, hoy quiero compartirles algo. Es una historia de una película, pero no les voy a decir el título, ustedes lo van a adivinar más adelante, ¿sí? Pero esta historia empieza con 4 superhéroes. Pero en esta historia, ¿sí? Es una nueva versión, la escribió Steven Walter. Entonces, en esta historia, estos superhéroes se vuelven malos. ¿Por qué se volvieron malos? Porque dejaron contaminar su mente y dejaron que el enemigo entrara a su mente, y en esa batalla que tuvieron la perdieron. Desde ahí todos sus dones, todos sus talentos y todo lo que eran quedaron a merced de ese enemigo, por lo cual él los dominaba y tenía el control de ellos. A estos superhéroes lo único que los puede salvar es un superhéroe mayor, y que se los quiero presentar en esta noche. Ahora bien, como las historias con Jesús, lo chévere es que siempre terminan en un final feliz, esta no va a ser la excepción. Pero para ello necesito que ustedes se centren en cada uno de estos personajes, y les voy a hablar del primero. Este personaje es elástico, ¿sí? Y este elástico tiene algo, una cualidad, ¿sí? Pero también lo que le afectó su mente y su vida, que fue el orgullo y la soberbia. Este personaje fue contaminado con el orgullo y la soberbia. Ahora, ¿cuántas personas o a cuántos no nos ha pasado que cuando te dicen algo, tú respondes de una vez, ¿sí? Y por eso lo tipifiqué con este personaje, ¿sí? Porque cuando tú te dicen algo, hay personas que de una vez tienen la palabra para lanzarla y herir más fuerte, ¿sí? No hacemos lo que dice la palabra, que si nos pegan en una mejilla, coloquemos la otra, sino que si nos pegan en una mejilla, lo que hacemos es ¡pum!, responder más fuerte, ¿sí? Porque no queremos dejar que nuestro orgullo sea lastimado, ¿sí? Ahora, quiero que tengan en cuenta esto. ¿Por qué estoy trabajando con estos personajes? Porque es la forma que Dios me ha enseñado que nosotros retenemos la palabra mejor. ¿Por qué les digo esto? Si les pregunto, ¿cuántos se acuerdan de una prédica pasada que haya dado? Yo sé que más de uno se acuerda de la del palo de mango, ¿sí? Y del tema del palo de mango, ¿sí? Pero si les pregunto otra, de pronto ni se acordarán de otra, ¿sí? Esta es la que queda más fijada. Por eso es que yo la trabajo así, asociándola a algo, para que tú puedas tener la palabra y no la olvides y la apliques. Porque si a ti se te olvida, no vas a poder aplicarla. Entonces, lo que estoy permitiendo con esta asociación, ¿sí?, es para que ustedes puedan tener eso permanentemente en sus mentes. Y cuando llegue el momento de aplicarlo, cuando alguien lastime tu orgullo, tú aprendas a no hacer lo que sucedía con estos personajes. Ahora bien, yo quiero que me acompañen, ¿sí?, a la palabra, porque les voy a mostrar un personaje que le sucedió tal cual. Una persona súper orgullosa, y del orgullo que tenía se volvió arrogante. Y se los voy a presentar. Él se llama Naamán. Quiero que me acompañen en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Y la palabra de Dios dice así: Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre de su Dios, y que con el movimiento de la mano se sanaría mi lepra. Ahora bien,
Les voy a decir el contexto de lo que pasó para que ustedes me entiendan este mensaje. Sucede que este hombre era un soldado capitán de un ejército sirio. Y este hombre le había dado muchas victorias a este ejército. Por tal, el rey lo tenía en gran estima. ¿Y qué sucedió? Pero a este hombre le pasó que se enfermó de lepra. Y cuenta el capítulo 5, que me gustaría que ustedes lo puedan leer en sus casas y escudriñarlo porque es muy bonito. Dice que ellos cogieron a los alrededores a unos esclavos, los tomaron unos israelitas, y que dentro de ellos, uno de esos israelitas, una israelita le dijo, amo, si vas a donde el profeta de Israel, él te puede sanar esta lepra. Entonces, ¿él qué hizo? Lo voy a contextualizar. Él lo que hizo fue ir donde el rey para pedirle permiso al rey de Siria y para que le diera una carta, ¿sí?, para podérsela llevar al rey de Israel. Entonces, el rey de Siria le dio la carta, se la entregó y también le dio unos presentes, y Naamán se fue, ¿sí?, con unos carros a caballo hasta el rey de Israel, le entregó la carta, y en la carta decía que le pedía, ¿sí?, al rey de Israel que sanara a Naamán de su lepra. Y el rey de Israel se rasgó sus vestiduras, dice, porque ¿quién era él para sanarle la lepra? Pero cuando se enteró el profeta Eliseo de esto, llegó y le dijo, dígale que venga. Entonces ahí fue cuando Naamán se fue para la casa de Eliseo. Y cuando Eliseo estaba en la puerta de su casa, cuando Naamán estaba en la puerta de su casa, mandó Eliseo un siervo y le dijo, mi amo dice que ve y te bañes 7 veces en el río Jordán. Y ahí fue cuando Naamán se molestó. ¿Por qué creen ustedes que Naamán se molestó? ¿Saben por qué? Porque él quería y esperaba que Eliseo fuera a recibirlo, que saliera y le hiciera una venia y lo recibiera, y hiciera tal cual como él decía que iba a ser sanado. Al ver que no sucedió, se molestó. ¿Y por qué les cuento toda esta historia? Porque a muchos de nosotros el orgullo es uno de los pecados que tenemos ocultos. Y a veces se camufla también con algo que se llama soberbia. Y esto es muy delicado, porque usted puede ser cristiano toda la vida y puede ser un cristiano soberbio, o puede ser un cristiano orgulloso, o alguien que cree en Dios pero es orgulloso, y le puede pasar lo que le pasaba a Naamán. Les cuento que después de que Naamán se fue muy, dice ahí, enfurecido para su casa, y cuando se encontró con sus sirvientes, llegó y les contó lo que le había pasado. ¿Y saben qué le dijeron los sirvientes? Si te hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿lo hubieras hecho? ¿Por qué no vas y te metes 7 veces en el río Jordán como te dijo el profeta y verás? Pues él tomó la decisión de hacerlo. Ahí fue cuando él reconoció. Miren lo que pasó. Él reaccionó y reconoció su soberbia y su orgullo. Y dice que fue y lo hizo. ¿Y saben qué sucedió? Pues lo bonito es que Dios lo sanó. Eso fue lo más hermoso, que el Señor sanó a este hombre. Y cuando Dios lo sanó, hubo algo muy especial que sucedió. Y aquí es donde está la respuesta
para uno vencer todo orgullo y toda soberbia? Miren la respuesta. Está en Segunda de Reyes, el capítulo 5, el versículo 15. Con este versículo usted puede romper esta atadura. Miren. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted acepte un regalo de su servidor. Escuchen bien como ya le dijo él a Eliseo. Acepte un regalo de su servidor. ¿Qué significa esto? Miren, que su orgullo, su arrogancia, él la eliminó de su vida, la colocó a los pies de Cristo. Y hay personas que lastimosamente, por orgullo, pierden bendiciones. Se los digo porque por 20 años yo perdí bendiciones por ser una persona orgullosa y soberbia. Pero usted, ¿cómo se puede dar cuenta que es una persona orgullosa y soberbia? Porque cuando usted es orgulloso, se cree más que los demás, ¿cierto? Pero hay unas características de las personas que son soberbias. Y se las quiero leer para que, si usted tiene una de estas, analícese, porque puede ser una persona soberbia y no se ha dado cuenta. Porque no es fácil de identificar, uno lo piensa que es normal. Dice, características de la soberbia. Menciona y resalta en forma constante sus logros o vivencias. Busca los halagos de las otras personas. Necesita la aprobación y el reconocimiento. Suele ser inseguro y con baja autoestima. Muestra de sí mismo lo que considera valioso para lograr la aprobación de los demás. Suele poseer más personalidad encantadora en el inicio de cualquier relación. Irradia carisma y simpatía y acapara las conversaciones. Exagera sus cualidades, pone toda su seguridad en ellas. Compite con las otras personas y las rebaja para enaltecer su propia figura. No admite sus propios errores y tiene dificultad para aceptar las críticas sobre su comportamiento o accionar. No tolera a otras personas que no sean como ella. No admite otros puntos de vista y le cuesta respetar las opiniones de los demás. Y por último, sus actitudes suelen despertar el rechazo de los que la rodean. Imagínense que uno a veces hace esto inconscientemente y uno piensa que uno no es soberbio, pero hay personas que pueden ser muy calladas y pueden ser soberbias. Hay personas que pueden aparentar mucha humildad y pueden ser soberbias. Y podemos haber muchos cristianos que en algún momento determinado estamos siendo soberbios. Y eso no permite que Dios nos pueda bendecir. A veces no nos damos cuenta. Por eso yo decidí y le dije al Señor, ¿qué tema trato? Y Él me dio estas cuatro ataduras, se llaman. Porque es que una cosa es ser orgulloso, pero uno sabe y reconoce su error y cambia. Pero cuando usted ya no puede cambiar eso, se le convierte en una atadura. ¿Sí? Ese pecado reiterativo se le convierte en atadura. Y las personas que han intentado dejar de ser así, pero vuelven y caen, se les convierte en atadura. Y una atadura es algo que usted difícilmente puede quitarse. Naamán estaba atado a la soberbia, porque él pensaba que con el poder que él tenía, porque era amigo del rey, digámoslo, amigo del político más alto, ¿sí?
y tenían que hacerse las cosas como él dijera. Si la persona no lo hacía así, entonces se enfurecía. Eso es soberbia. Tenemos que analizarnos. Y si tenemos algo de soberbia en nuestras vidas, tenemos que pedirle al Señor que así como hizo Naamán, que se arrepintió después de que vio que Dios lo sanó y que ese era el Dios verdadero y que es el Dios que nosotros estamos hablando, debemos reconocer a nuestro Dios y humillarnos. Humillarnos es la palabra, ante Él. Y verás que el Señor nos libertará, romperá esa soberbia de nuestra vida. Y podremos nuevamente estar tranquilos en nuestro corazón. Amén. Este es el primero. Les tengo el segundo superhéroe. Y yo creo que sufrimos muchos. Y a veces se nos sale por ahí. Y se llama el hombre en llamas. Quiero que lo vean bien. Este hombre en llamas, ya identificaron la película, ¿cierto? Imposible que no, ¿cierto? Entonces, este hombre en llamas, tú lo has visto, y no solo en cine, lo has visto en tu casa, lo has visto en tu espejo, ¿sí? A veces dices, ¿no seré yo maestro? Cuando de pronto te hacen algo y tú de una vez ¡puf!, explotas, de una vez te enciende la cólera, de una vez te da ira. Y ahí es donde tú debes mirar si tienes esta atadura. Te voy a dar el ejemplo. Dependiendo de cómo tú manejes o domines esa ira, así te das cuenta si estás pecando o estás teniendo dominio propio sobre la ira. Ahora bien, quiero que leamos unos versículos para saber cómo Jesús combate la ira, cómo Jesús combatió esta gran atadura. Y quiero que me acompañen en el Salmo 37, versículos 7 y 8. Dice, guarda en silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de los otros. Escuchen bien, ¿cuántos nos irritamos o nos da envidia de los demás? De los que maquinan planes malvados. Dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Yo sé que a muchos nos ha pasado esto. El punto está en que si nos quedamos en eso o somos capaces de pasar esa parte. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros explotamos cuando tenemos ira y decimos malas palabras, tratamos mal a la otra persona? O hay otros que ya pasan la línea y llegan hasta golpear a las personas. Pueden golpear a su pareja, pueden golpear a sus hijos cuando les da ira, o cogen las cosas a golpes. Son muchas las personas que están atadas con la ira. Y llega el punto en que la ira es tan fuerte, ¿sí?, que ya se mezcla, se fusiona con el orgullo. Y ahí es cuando, ¡pum!, explota la persona. Y causa muchos males en el hogar. Hay muchas personas atadas con la ira. Les coloco otro ejemplo. Yo veo, y yo sé que ustedes se han dado cuenta en los noticieros, en las redes sociales, todo lo que sucede. Tantas personas que reaccionan con ira y están golpeando y maltratando de lado a lado de nuestros colombianos. ¿Saben por qué? Porque están atados a la ira y dejaron consumir su vida de la ira.
Pero les cuento una cosa, el Señor lo combate de esta forma. Miren, quiero que me acompañen a Proverbios 15, del 1 al 2. Busquen por favor en la palabra. No se queden con lo que uno les dice, sino escudriñenla, por favor. Dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Cuando a ti te dé ira, lo que debes hacer es pedirle al Señor dominio propio y decirle, Señor, ayúdame a controlar esta ira. Eso es lo que debemos pedirle al Señor. Si usted es una persona iracunda y está atada con esto, va a decirle en el nombre de Jesús, ya no voy a ser más así. Y va a empezar a pedirle dominio propio para que usted pueda controlar la ira. Porque cuando usted la refrena y refrena su lengua, ¿sí?, baja ese furor. Y el Espíritu Santo le da las palabras para que sean palabras suaves, no sean palabras hirientes, como dice este versículo. Y la Biblia está para colocarla en práctica, no para escucharla y dejarla pasar. Por eso les recomiendo que lo estudien, lo peguen en su cuarto, lo peguen en su espejo, lo peguen donde usted sabe que ¡pum!, puede explotar de ira, colóquelo ahí. Para cuando le dé ese momento de ira, la palabra se encargue de hacerle bajar el furor. Se lo aseguro. Muy bien. Este es nuestro segundo superhéroe que, gracias a Dios, lo ha rescatado. El tercero se llama La Roca. Y son los que tenemos corazón de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué digo que tenemos corazón de piedra? Porque les voy a contar lo que me pasó a mí cuando era joven, ¿sí? Cuando pagué servicio, me convertí en un joven con un corazón de piedra. Por las circunstancias, por lo que haya vivido, por lo que estaba pasando, llegué al punto, era tan horrible esto que llegué al punto de pensar la siguiente frase. Dice así, dice, yo me pregunté en ese momento y lo hice, por eso se los digo. Yo dije, si mi madre se muriera, ¿será que lloraría? ¿Seré capaz de llorar? Imagínense cómo estaría mi corazón de endurecido, que mi respuesta fue no. Imagínense cómo una persona puede llegar al punto de tener su corazón tan duro como una piedra, que si se le muere una de las personas más importantes de la vida, piensa que no lloraría. Por eso les comparto esto. Porque si una persona común, un joven común, ¿sí?, que amaba a Cristo, que ama a Cristo, llegó a pensar esto, ¿cómo serán las personas que no tienen al Señor? ¿Cómo les tocará de duro y cómo de pronto tendrán su corazón tan duro por todas las circunstancias que han tenido que afrontar en la vida, que ya su corazón está así y nada entra a él? Y no dejan que entre tampoco la palabra, ni que entre el Señor. Pero quiero que me acompañen a una de las citas que yo sé que hace que este corazón se empiece a ablandar. Y dice así en Efesios 4, 18 al 20. Dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han permitido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian
de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Les leo primero porque es donde dice la palabra de Dios lo que pasa con un corazón endurecido. Aquí está reflejando primero por qué se endurecen nuestros corazones. Dice, por nuestra falta de conocimiento de la palabra, se nos endurece nuestro corazón. Dice, se oscurece nuestro entendimiento también. Y podemos hacer cosas que son vergonzosas, y hasta inmoralidades sexuales. Pero ya está tan duro nuestro corazón que eso no nos afecta. Nada de lo que hacemos nos da vergüenza. Todo para nosotros es normal. Pero quiero que escuchen este versículo que dice en Hebreos capítulo 3, del versículo 12 al 15. Dice, quiero que lo busquen por favor en sus Biblias para que se den cuenta. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Escuchen bien porque dicen, cuídense, hermanos. Le está hablando a los de la iglesia, a los que conocen de Dios. Dicen, cuídense, hermanos, que ninguno tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse de Dios, del Dios vivo. Más bien, mientras dure eso, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Escúchenme bien aquí, miren. Lo que nos hace endurecer nuestro corazón es el engaño del pecado que nosotros estemos cometiendo. Hay pecados que se vuelven reiterativos y hacen que nuestro corazón se endurezca. Y es ahí donde tú tienes que luchar con todas tus fuerzas para poderlo vencer. Para poder pídele al Señor que tu corazón se vuelva de blando, de carne, que uno sienta las cosas, que uno sienta el dolor de las personas, que uno sienta cuando Dios le está hablando. Si tú quieres escuchar la voz, si no la escuchas ahora y la quieres escuchar, permite que Él ablande tu corazón, que rompa ese corazón de piedra y lo vuelva un corazón suave, un corazón sensible a su voz. Y sigue diciendo el texto aquí, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora, escuchan ahí que nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios y la podemos escuchar cuando no endurecemos nuestro corazón. ¿Y a qué rebelión se estaba refiriendo en ese momento? Se estaba refiriendo a la rebelión que sucedió con el pueblo de Egipto. Sí, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y salió, duró 40 años por rebelde, por endurecer su corazón. Si ellos hubieran obedecido la voz de Dios, no hubieran pasado todo ese tiempo. A veces nos pasan cosas a nosotros como hijos de Dios y perdemos o retenemos las bendiciones porque tenemos un corazón endurecido. Y lo peor es que no queremos cambiarlo. Pero este es el momento y hoy nos está hablando el Señor para que cambiemos eso, para que ya dejemos ese corazón endurecido. Les cuento que después de que yo pensé así, yo me arrepentí y lloré muchas veces. Lloré muchas veces por las malas decisiones que tomé por tener mi corazón endurecido. Tuve que cambiar muchas cosas que yo tenía dentro por ese corazón endurecido. Y me arrepentí y arrodillado en mi cuarto le lloré muchas veces al Señor para que me diera otro corazón. Y Dios me lo cambió. Y lo cambió tanto que llega y dice mi esposo, usted por todo llora. Pero prefiero tener un corazón blando y sentir la voz de Dios
que tener un corazón de piedra y ser insensible ante todo lo que pasa con nuestros amigos, con la iglesia, con las personas que nos rodean, o con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tenemos que aprender a tener ese corazón sensible para apoyarlos, para abrazarlos. ¿Cuántos hijos necesitan un abrazo? Y nuestro corazón duro, porque así me criaron, no hemos sido capaces de dárselo. ¿Cuántos le dicen a sus hijos todos los días, te amo? A su esposa, hola mi amor, te amo. ¿Por qué no lo haces? Porque nuestro corazón está endurecido. Debemos pedirle al Señor que nos cambie y debemos esforzarnos nosotros. Nosotros debemos expresarlo y luchar para hacerlo. Y Dios va rompiendo esa atadura. Recuérdenlo, es una atadura. Y en el nombre de Jesús debes ser libre hoy de esta atadura. De esto que no te deja expresar lo bueno, lo que Dios quiere. Por último, les quiero presentar el superhéroe o la superhéroe número 4, ¿sí? Ella se hace invisible, pero también tiene algo que maneja un bloqueo mental, lo he llamado yo, ¿sí? Es muy fuerte, ¿sí? Y ella puede bloquear nuestra mente, ¿sí? Como lo está haciendo ahorita. Entonces, lo que debemos hacer para poder vencer, pero antes de eso, les quiero hacer esta pregunta. Para Dios es importante lo que hacemos y también lo que pensamos. ¿Qué crees tú? ¿Para Dios es importante lo que tú piensas? ¿O solo lo que hacemos? Pues te cuento que las dos cosas son importantes. Ahora, tú te has puesto a pensar que Dios ve todo y ve todo lo que tú estás pensando y muchas veces de pronto piensas cosas que no son correctas. Ahora bien, eso es una de las cosas. Otra cosa importante, ¿sí? ¿Tú alguna vez has dudado de que Dios exista? ¿Sí? ¿De que es real? Te estoy haciendo preguntas como para que empezar a analizar. ¿Y por qué te hago estas preguntas? Porque puedes tener un bloqueo mental, ¿sí? Ahora les voy a hacer otro tipo de preguntas, ¿sí? Tú a veces estás en un servicio o estás viendo la transmisión, pero estás pensando en otra cosa. O lees la palabra y no entiendes lo que estás leyendo en ella, o peor aún, solo coges la Biblia o escuchas la Biblia solo los domingos, tienes un bloqueo mental. ¿No te gusta leer la Biblia? Tienes un bloqueo mental. ¿No te gusta orar? ¿Te duermes cuando estás orando? Te cuento que tienes un bloqueo mental. ¿Vienes al servicio y te quedas dormido en la silla cuando estás escuchando la prédica? Pues te cuento que estás atado con este bloqueo mental. Se te convirtió tu relación con Dios o tu religión, ¿sí? Y no estás teniendo una relación con Dios. Se te ha convertido esto en un bloqueo mental. Cuando estás orando se te pasan pensamientos que no son los correctos cuando tú debes orar, sino se te pasan otras cosas por tu mente. Tú estás atado y no te has dado cuenta o no has querido darte cuenta. Cuando lees la Biblia no te pasan lo mismo. Imágenes a tu mente, pero no te dejan aprender de la palabra. Es por eso que les digo, esto es una batalla en nuestra mente y por eso la quise relacionar con el bloqueo mental, porque esto no permite que tú crezcas como hijo de Dios y este bloqueo puede durar años y tú te conviertes en un religioso más viniendo a la iglesia, pero tú no creces
ni espiritualmente, ni en conocimiento con Dios. Y solo vienes a las reuniones y así como entras, vuelves y sales. Y te preguntan, ¿de qué se trató? Y tú no sabes ni de qué se trató la reunión que saliste. Y esto es muy importante que lo escuchen. Porque si tú eres hijo de Dios, debes aplicar la palabra, debes escudriñarla. ¿Cuántas veces coges la palabra para aprender? Todos los días estás haciendo tu devocional y coges la Biblia y dices, ve, este versículo me parece bonito, no entiendo esta palabra, la voy a buscar en el diccionario, ¿sí? La relaciono en una versión y en otra para entenderla mejor. O tú te quedas solo con lo que te dicen el predicador, pero tú no coges ni la Biblia. Cuando te decimos, búscala ya en tu palabra, en la Biblia que tienes. ¿Por qué no lo haces? ¿Cuántas veces coges la palabra de Dios en la semana y la escudriñas? Si no lo haces, tú estás perdiendo tu relación con Dios. Y no lo estoy diciendo, y entiéndeme, no es por juzgar, escúchame bien, porque a las personas no les gusta que le digan las cosas, y eso es orgullo. Pero yo te lo estoy diciendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta lo profundo del alma, para que nosotros cambiemos. Pero si no nos dejamos permear de la palabra, estamos siendo los mismos y no vamos a crecer espiritualmente. Y nuestra familia no va a crecer espiritualmente, ni nuestra relación con Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, dice. Ahora, yo lo hago con el ánimo de que tú crezcas así como nos ha hecho crecer a cada uno de nosotros que estamos sirviendo aquí, porque queremos, y el pastor quiere, y todos queremos que ustedes, que todos los que están viendo esta transmisión puedan llegar a predicar, puedan llegar a servir, puedan llegar a tener un hogar bonito, puedan ser bendecidos económicamente. Pero nada de esto sucede si nosotros nos quedamos con este bloqueo mental. Tenemos que anhelar leer la palabra, tenemos que anhelar orar. Y estos son disciplinas que se desarrollan así como cuando te gusta hacer ejercicio, cuando te gusta montar en bicicleta, cuando te gusta ir al gimnasio. Se desarrollan todos los días haciéndolo. De a poquito empiezas y vas creciendo tu relación con Dios y vas teniendo una mejor figura espiritual internamente. Y eso es más bonito e importante que muchas cosas. Para terminar, quiero compartirles este versículo y quiero que lo analicen conmigo. Es Filipenses 4, versículo 8. Y lo voy a colocar en ambas versiones. ¿Por qué? Porque quiero que analicen los contextos del uno al otro. Y por eso debemos escudriñar la palabra. Dice, por tanto, hermanos, en la NBI dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admirar, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y ahora quiero que lo lean conmigo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Dice así, mire, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En eso es lo que debemos pensar. Yo no tengo nada en contra de las películas, como se dieron cuenta, pero hay muchas cosas que no edifican y que tú estás permitiendo que entren a tu vida y a la vida de tus hijos, porque piensas que es normal.
pero esas cosas están creando en la mente de nuestros niños y en nuestra mente un bloqueo mental, una pereza mental para no buscar de Dios. Preferimos estar 2, 3 horas viendo otras cosas y no media hora o una hora en la palabra. Es a eso donde Dios nos quiere llevar. Por eso recibe esta exhortación con amor. Busquemos más del Señor. Vengamos a Vida Nueva, vengamos al liderazgo, sirvamos, aprendamos todo lo que nos ayuda a construir con nuestra relación con Dios. Y saquémosle tiempo a Dios y verán que Dios nos va a bendecir por cada minuto que tú saques, te lo aseguro. Los miércoles, si van a abrir el servicio, vengamos los miércoles. No nos acomodemos. Seamos incómodos para tener que cada día ser mejores. Y busquemos al Señor. Yo quiero que ahí donde estás, cierra tus ojos y analiza estos 4 bloqueos, estas 4 ataduras. Y quiero que lo hagas conscientemente para que hoy, en el día de hoy, en el nombre de Jesús, tú puedas ser libre de ellas. Analiza si eres una persona orgullosa, soberbia, o si eres una persona que te da ira y destruyes todo lo que has construido. O si tienes un corazón de piedra y nada te duele, ni cuando tus hijos están llorando por algo, ni tu esposa. O si ya tu mente está tan cauterizada que tienes un bloqueo en tu mente y puedes llevar años conociendo de Dios, pero eres el mismo. Analízate ahí, por favor. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar por eso. Y le vamos a pedir al Señor Jesús que hoy seamos libres de esa atadura. Y quiero que repitas conmigo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que me libertes, que rompas esta atadura, Señor, que me ha tenido esclavo por tantos años. Hoy te entrego esta atadura y rómpela. Y toma, Señor, cautivo eso y llévalo al fondo de los abismos y que nunca más vuelva a mi vida. Desde hoy decido en el nombre de Jesús cambiar y esforzarme por ser diferente, por entregarte mi vida a rendición a ti, por humillarme ante ti para que tú me cambies, Señor, y para exigirme y tener más disciplina en buscar tu rostro, Señor amado. Limpia mi mente, Señor Jesús, rompe cualquier atadura mental y ayúdame a ser libre. Regálame dominio propio. En el nombre de Jesús me entrego ante ti. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Amigos, hermanos, recuerden, para las personas que nos ven por primera vez, yo quiero que escuches este mensaje y que tienes la oportunidad de entregarle tu vida al ser más maravilloso, aquel que te ha dado todo, aquel que te ha dado la vida y aquel que puede hacer de ti la mejor versión. Quiero que cierres tus ojos si escuchas este mensaje por primera vez y si no has hecho una oración de fe y di así: Señor Jesús, me arrepiento y te entrego mi vida, Señor. Yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, mis fallas. Hoy quiero que por favor me constituyas como tu hijo para buscarte y amarte siempre. Me entrego ante ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te esperamos aquí. Los esperamos el próximo domingo, este domingo, ¿sí? A las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Los esperamos. Dios los bendiga.